hoy, que es verdad que teníamos otras novedades que ahora comentaré pues rápidamente, es que la localidad de New York, que tendría antes de la guerra unos 10.000 habitantes, es decir, no se puede, un pueblo grande, básicamente, pues ha caído. Es algo que ya habíamos anunciado aquí prácticamente, que era lo más probable que cayese la localidad en los próximos días, en el momento en el que ya los rusos habían penetrado por el centro, que habían roto además en la parte este con ese embolsamiento que ha habido, pues al final los ucranianos han tenido que retirarse hacia Nelipivka, ¿no? Como hablamos, y digamos que esa localidad pues ya oficialmente había caído en manos del ejército ruso. Esta localidad, más allá de que su nombre pues, pueda parecernos gracioso, es importante porque bueno, pues se cae así uno de los últimos bastiones de la línea de 2014-2015, es decir, de la antigua guerra del Donbass. Pues este era uno de los principales bastiones defensivos que tenía en su poder el ejército ucraniano. Por tanto, se va una de las principales líneas de defensa que tenía más empaque, ¿no? Por así decirlo, el ejército ucraniano. Ahora, lo importante perdonadme que me está pasando una foto. Vale, no sé qué me ha pasado una foto Edu así, pero luego lo miro, pues era algún problema técnico que yo tengo, que ya sabéis que a veces no estoy atento al Telegram y eso luego causa algunas preocupaciones. Pero bueno, básicamente ahora lo importante de este frente, que si lo veis, yo lo recomendaría que fueseis a nuestro mapa, que lo voy a pasar por aquí. Si no os- Ahí lo tenéis. Tenéis, por si te queréis echar vosotros mismamente el vistazo, pues básicamente dentro de esta importancia ahora mismo del frente, caído ya New York, pues ahora mismo lo importante es la batalla de Torres, que como veis, pues se está realizando desde hace pocos días ya las primeras batallas, como ya dije en el último directo, que de todas maneras a lo mejor mi compañero Jorge habló del tema, pero bueno, las primeras batallas ya dentro de Torres, que es una aglomeración bastante más importante que New York, que es una aglomeración que es importante a nivel defensivo también, porque es, digamos, la puerta, es, digamos, los que están manteniendo el frente de cara a que el ejército ruso pueda, digamos, moverse más al norte hacia costas Kostyantynivka, sobre todo hasta Chasiv Yar, ¿no? Ese puesto en el oeste de Bakhmut, ¿no? Que está siendo muy difícil de tomar por parte del ejército ruso porque, bueno, está muy bien defendido, es una fortaleza, sobre todo si es una fortaleza en un alto. Por tanto, está siendo muy complicado para los rusos poder, digamos, romper las defensas ucranianas en la zona. Pero si toman esta zona de Torex, pues permitirían poder hacer una penetración hacia esta ciudad de Konstantinica o incluso hacia el norte y poder embolsar de esa forma a Dasivdar, perdón. La cuestión es que Torres, que de todas maneras, también va a ser un hueso duro de roer, porque como digo, es de esa zona en la que las fortificaciones llevan construidas desde hace 10 años. Por tanto, al igual que es verdad que en New York ha caído relativamente rápido, ¿no? Bajo los estándares de lo que viene a ser esta guerra del gaste. Eso no quiere decir que Torex no vaya a durar, a lo mejor, estamos hablando a lo mejor de una batalla que puede durar meses, ¿no? Porque como digo, es una ciudad que es un elemento urbano que es más difícil, que es más fácil de defender. Ya sabéis que las batallas urbanas son mucho más de desgaste, mucho más costosas, cuesta mucho más avanzar, debido a que, bueno, pues al final son batallas más callejeras, donde los ucranianos tienen fortificaciones, conocen mejor el terreno, y a pesar de que tienen la potencia de fuego el ejército ruso, los ucranianos siempre hacen una defensa muy buena y además no se retiran de la zona prácticamente hasta que ya es insostenible la situación. Lo hemos visto en muchísimos casos, tanto en Bakhmut como en Artemis o en otros ejemplos, ¿no? Pero así las que me vienen a la cabeza. Por tanto, esta batalla de Torres ahora mismo es lo importante de este frente. Y, como digo, puede durar meses, depende también, evidentemente, de la situación de ambos ejércitos, pero bueno, digamos que el, lo que viene a ser la línea temporal normal, lo que viene a ser la guerra ucraniana, es que la batalla dure meses. Eso sí, si cae esta ciudad, como digo, bueno, esto se puede decir ya ciudad de Toretsk, la situación para los ucranianos es muy complicada. Porque básicamente ahora mismo hay tres batallas que son muy clave en el frente de Donetsk, que pueden significar básicamente que si caen tres fortalezas, ahora mismo que las voy a nombrar,
en los próximos meses, etcétera, digamos que la situación ucraniana en Donetsk, en el Oblast, va a resultar muy difícil y ya estaríamos entrando en los prolegómenos finales de la batalla de Donetsk para el ejército, para el ejército ucraniano y para el ejército ruso. Las tres fortalezas que digo son la ya mencionada Torres, que como digo permite tanto ir hasta Konstantinivka, que es una zona estratégica en el sentido, que no tanto porque es una fortaleza, sino porque es un centro logístico, poder también flanquear Chasiv Yar, que es otra de las fortalezas que he comentado, porque es esencial para defender toda esa línea de cara a defender Kramatorsk, que es hacia el norte, que es una de las ciudades más importantes del Donbass. Y como digo, Chasiv Yar es, al ser una posición en alto, permite que si conquistan los rusos, aparte que permite una defensa más facilidades para defender a los ucranianos, permite a los rusos que si lo conquistan, poseer una posición estratégica y de fortificación y en alto que permitiría, digamos, avanzar más rápidamente, ¿no? Esto pues, pasó como la cuestión de Okeretine, ¿no? Que ya vimos en la batalla, que esto fue ya en abril, que fue en un alto, y al ser en un alto, pues luego permite, digamos, establecer una posición más grande, establecer posición de fuego desde un alto y sobre todo que puedes dar a los rusos más margen, ¿no? Para poder atacar, ¿no? Que al final es más fácil atacar. Y luego la última sería la Pokrox, ¿no? Que no sé si estás, Edu, por aquí, puedes irte hacia Pokrox y así ya hablamos de las últimas novedades en ese sentido, porque hay unas cuantas. Voy a aprovechar para Heroclass, que es 4 meses de nivel 1, que bueno, llevas 15 meses, entiendo que pasaste de la Prime a la suscripción nivel 1, pim pam trucu trucu, muy interesante, dicho mensaje me ha hecho gracia, la verdad, y no sé si hay alguna suscripción por aquí más que me he dejado, pero en cualquier caso, no, Heroclass de momento. em, a todos los que se suscriban, pues muchísimas gracias y ahora seguimos. Perdonad si voy un poco acelerado, pero quiero contar muchas cosas, tengo poco tiempo y quiero dejar espacio para que haya algunas preguntas, ¿vale? Que siempre es interesante también poder hablar con vosotros y poder escucharos, leeros, etcétera. Y si tenéis algo que decir, pues evidentemente ahí queda, ¿no? Pocrox, si hacéis zoom un poquito a... Si lo quiere hacer Edu, perfecto, si no, pues no hace falta, pero bueno, si queréis hacer zoom a la zona, veis que los rusos han cambiado un poco el eje del avance hacia Pokrox. Recuerdo que el mapa lo tenéis en nuestra web, lo vuelvo a pasar por aquí, no quiero ser muy pesado, pero bueno, mira, veo que Edu también lo ha hecho el zoom, muchas gracias, pero si veis, Pokrox es digamos que yo diría que es ahora mismo lo que puede ser la batalla, que yo no digo que sea como hace falta, pero puede ser la batalla decisiva del Donbass o del Donbass de Donetsk. ¿Por qué? Porque esta zona, esta ciudad, que es de 60.000 habitantes, ya no por el tema de la guerra, evidentemente, pero bueno, para que veáis que es relativamente importante la ciudad, es un centro logístico súper importante, tanto para el sur de Donetsk como para el norte, ¿no? Además, como veis en el mapa, si tomas Pokrox prácticamente no te queda nada y ya estás prácticamente en la frontera del próximo Oblast, ¿no? Por tanto, además cortarías en dos el Oblast y tendrías mucho más facilidades para tomar, por ejemplo, el sur, que quedaría prácticamente incomunicado por esa zona, y luego tendrías más facilidades para atacar el norte, ¿no? Pues creo que es un centro logístico súper importante. Y esto lo hace estratégico. ¿Por qué es un centro logístico estratégico? Pues bueno, es muy fácil. Yo lo explico para que a lo mejor que en temas militares o no hayan caído, pues bueno, más o menos, grosso modo, el centro logístico es desde donde básicamente se organizan tanto la llegada o el envío de refuerzos, tanto de soldados como de material militar. Por tanto, que allí tenga capacidad los ucranianos para aglomerar, agrupar soldados, recursos, material militar, es muy importante. Y tenga además muchas vías de comunicación diferentes para poder enviar dichos refuerzos, tanto de material como de recursos, pues eso hace que esa localidad sea extremadamente importante, ¿no? Porque sirve como centro logístico para el esfuerzo de guerra ucraniano en la zona. ¿Me explico? Por tanto, esta zona está evidentemente muy bien defendida, hay muchas fortificaciones y evidentemente la batalla será, pues como he dicho ya en Torres, meses, a lo mejor estamos hablando de incluso más meses. También depende de cómo esté la situación del ejército ucraniano. Todo hay que decirlo, y del ejército ruso, evidentemente.
La cuestión es que aquí hay una cosa que está haciendo el ejército ruso que es verdad que va, digamos, los avances son rápidos. Estamos hablando de a lo mejor toman 2, 3 pueblos al día los rusos, ¿no? Es un avance que no estábamos acostumbrados en la guerra de Ucrania, ya sabéis que son siempre lentos, incluso no hay avances en muchos casos, pero en este caso hace semanas, meses que los rusos van a una velocidad bastante grande y se han quedado a unos 10 kilómetros de Pokrov, que es bastante poco. La cuestión es que aquí hay varios ejes de avance. Por un lado está la cuestión de Rodivka, que es una de las aglomeraciones a las afueras de Pokrovsk que tienen que capturar los rusos para poder entrar en la batalla por la ciudad. Sería Rodivka por un lado, que es verdad que han tomado un par de casas, han avanzado mínimamente dentro de la localidad. Y luego está Mirrodad, que está un poco más al norte, ¿no? Esas, digamos, serían las dos em, principales aglomeraciones urbanas, por así decirlo, que debían capturar los rusos antes de llegar a Pokrovsk, ¿no? Pero por otro lado, tenemos aquí que los rusos están yendo más al sur, ¿no? Han tomado varias localidades al sur y esto nos hace indicar que no solamente están buscando, digamos, dirección Pokrovsk, sino intentar realizar un cerco en este tipo de localidades más grandes, por ejemplo, Novogorodrivka, ¿no? Que sería otra de las aglomeraciones que sería importante de capturar de cara a poder asediar Pokrovsk, ¿no? Em, la cuestión es que aquí había una suposición que tenían pues, varios bloggers, analistas, ucranianos y rusos, que era que no solamente, como digo, los rusos iban a ir directamente a Pokrovsk, sino que iban a ir a Selidove, que está al suroeste, ¿no? ¿Por qué es importante Selidove? Porque es uno de los... No, evidentemente, una talla... no es un centro logístico de la talla de Pokrovsk, evidentemente, pero bueno, es una zona relativamente estratégica que es importante de cara a la aglomeración ucraniana, a las defensas ucranianas que están al sur. Es decir, si los rusos consiguen tomar Selidove, pondrían en peligro muchas de las fuerzas ucranianas que hay al sur de la misma, ¿no? Y podrían realizar esas operaciones de flanqueo que llevan haciendo los rusos o intentan hacer los rusos para intentar flanquear y evitar, digamos, ataques directos frontales que supondrían mucho coste, ¿no? Esa es, digamos, la posibilidad que estamos viendo, que como digo, que no solamente están yendo hacia el oeste, sino también hacia el sur, ¿no? Pero bueno, ahora mismo el mapa que nosotros tenemos ahora mismo es conservador, es decir, hay reportes que incluso los rusos podrían haber estado más al sur, es decir, que habrían incluso llegado a Mikhailivka, es decir, está justo al este de Selidove, y por tanto habrían capturado más. Por tanto, somos conservadores hasta que digamos que tengamos más confirmaciones, ¿no? Pero bueno, pero mejor ser, digamos, precavido que luego dar información que luego no se corresponde con la realidad, ¿no? La situación del ejército ucraniano, como veis, en la zona es precaria, tanto en esta zona de Pokrovsk como en Tores, como en Chasiv Yar. ¿Esto por qué es? Bueno, esto lo hemos sabido también gracias a muchos reportes, muchos análisis de medios de comunicación estadounidenses sobre todo. Por ejemplo, hoy he leído un artículo de Wall Street Journal que básicamente están diciendo que muchos refuerzos, muchas reservas que estaban en esta zona, en Pokrovsk o en Chasiv Yar o en Torez, se han enviado a Kursk a la incursión, que luego hablaré un poquito de ello, no os preocupéis. Y por tanto, no solamente tienen problemas de falta de soldados o más escasez de soldados que ya tenían antes de Kursk, sino que también además muchos, o bueno, parte de los refuerzos en cuanto a material militar, es decir, munición, sistemas de armas, etcétera, en vez de darles a los defensores de Pokrovsk o de esta zona del este del Donbass, son enviados a Kursk porque, bueno, ahí también son necesarios. Y por tanto está en una situación más complicada y lo que parece ser es que el ejército ruso no remite, en la presión no remite, digamos, en la fiereza de sus avances y de su presión a los ucranianos, ¿no? Que a lo mejor era presuntamente uno de los objetivos, ¿no? Que tenía la incursión de Kursk, ¿no? Que los rusos aflojasen la presión en esta zona para intentar aliviar, digamos, a los defensores ucranianos. Pero de momento no lo estamos viendo porque los rusos están, digamos, consiguiendo los refuerzos, no quitando de esta zona, no de estos frentes, sino de, pues, tanto de incluso de Kaliningrado, como de Bielorrusia, como de Belgorod, como de Kharkov, intentando no, digamos, impedir el esfuerzo de guerra en esta zona, ¿no? Por tanto, evidentemente, si ya antes la situación del ejército ucraniano en esta zona era preocupante, era
pues era difícil, ahora lo es incluso más. Y por tanto, por eso estamos viendo también mayores avances estos días en el ejército ruso, ¿no? Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Igualmente, como digo, tenéis que tener en... Yo tendría muy en mente el nombre de Pokrovsk y de esta ciudad y la batalla, porque será una batalla, como digo, decisiva para el futuro del Donbass, ¿no? Y de la guerra ruso-ucraniana. Y ya para terminar este repasillo, y luego ya pasar a las preguntas o lo que queráis vosotros, no os preocupéis, pues si podemos irnos un poquito a Kursk para evidentemente también hay novedades y contaros cómo está la situación ahí, ¿no? Edu, no sé si... Edu, creo que se ha ido a lo mejor. Bueno, no lo sé si se ha ido o se está yendo o se está poniendo el mapa. Igualmente, tenéis el map. Ah, vale, perdón, sí, pues puedes ponerlo en el mapa. De todas maneras yo voy contando, ¿vale? Como veis, Kursk, digamos que ahora mismo también, vuelvo a decir que son la situación conservadora en favor de Ucrania, es decir, que a lo mejor puede haber más territorio ucraniano que hayan capturado, igualmente mucho incluso de lo que muchos reportan en otros mapeadores o otros medios es zona gris, es decir, no es zona ni controlada ni por los rusos ni por los ucranianos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tanto esa opción y más o menos nosotros lo que buscamos es poner si un territorio está controlado por Rusia o por Ucrania, ¿no? La situación en los últimos días no ha cambiado demasiado. Ha habido una estabilización del frente debido principalmente a, bueno, los ucranianos han perdido ese momentum de las primeras semanas, lo que es normal porque estamos hablando a lo mejor que los ucranianos en un espacio de escasas 2 semanas han capturado 600 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Eso es más territorio de lo que han capturado los rusos en el frente de Avdiivka desde Pokrovsk, como he dicho. Por tanto, y eso estamos hablando de meses de combates. Esto estamos hablando aquí de 2 semanas, ¿no? Em, Aquí hay varias batallas importantes a tener en cuenta, sobre todo la captura de Suzka hace unos días por parte del ejército ucraniano. ¿Por qué? Porque es la localidad más importante que han capturado los ucranianos en esta zona y es un centro y es una localidad que puede servir de centro logístico para los ucranianos de cara a intentar mantener el territorio capturado, ¿no? Es importante capturar este tipo de localidades más grandes porque, como digo, eso todo que no solamente que tengan un nudo ferroviario, un nudo de logística importante, sino que también sean mínimamente grandes para poder, pues bueno, pertrecharse y poder guardar más refuerzos, etcétera, ¿no? La otra de las localidades importantes a tener en cuenta que donde los ucranianos han realizado muchos ataques y no han conseguido de momento bueno, conquistarla es Korenevo, ¿no? Que está al norte. Korenevo es muy importante porque, como veis, tiene una vía, ¿no? Que va hacia el norte. Si cae Korenevo, que es una zona que está cada vez más fortificada por los rusos, los ucranianos tenían vía libre para ir más al norte, a ir a la a la localidad de Rilsk, bueno, como se pronuncie, que evidentemente es importante porque supondría es una localidad relativamente, bueno, no es grande, pero bueno, es una localidad, un pueblo grande, por así decirlo, que permitiría cortar una autopista bastante importante y cortar, por tanto, la logística rusa en esta zona, ¿no? Sobre todo es una autopista que va directamente hacia Kursk, de hecho, y luego, pues bueno, que digamos que haría mucho más difícil que los rusos pudiesen desplegar refuerzos en la zona, ¿vale? Y luego incluso en esta zona o en otras, ¿no? Por tanto, Korenevo es importante y por eso los ucranianos están intentando capturarla, ¿no? Luego, otros elementos más importantes a tener en cuenta es que los ucranianos, recientemente, en los últimos días, sigo la parte oeste, ¿vale? Están acabando con puentes, están destruyendo puentes en toda esta zona, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque, aparte de que están dañando la logística rusa, es decir, la capacidad que tienen los rusos para poder seguir reforzando la zona y, por tanto, que sea más difícil para los ucranianos sostenerla, ¿no? Sino también que al ver varios ríos o un río, pues están fomentando que poner, digamos, contra la pared a los rusos ahí y que pueda haber una evacuación, incluso un embolsamiento, un cercamiento estamos hablando de centenares de soldados rusos, ¿no? Es una operación parecida a la operación ucraniana en Gerson, que fueron destruyendo los puentes, ¿no? Sobre la zona
y los rusos al final tuvieron que retirarse de Gerson porque era eso, o sufrir quizás un cerco, y eso hubiera supuesto pues una derrota muy decisiva, ¿no? Y pues eso, digamos que es la misma táctica en sentido. Em, También los ucranianos lo que están intentando es extender aún más las líneas hacia el oeste para evitar que los rusos en algún momento tuviesen la capacidad o quisiesen realizar un contraataque para atacar Sumi, intentar internarse en Sumi y capturar a lo mejor una de las localidades como Krovne, Kotin, etcétera, que eh, supondrían digamos, romper una línea de logística y de refuerzos para los ucranianos y, por tanto, la posición ucraniana en Kursk se vería claramente deteriorada, ¿no? Por tanto, los ucranianos lo que están intentando es intentar reforzar esa zona colchón al oeste para evitar ese tipo de posibilidad en el medio plazo ruso, ¿no? Eso es lo que además lo que los rusos deberían hacer si quieren de verdad desalojar a los ucranianos, más allá de hacer contraataques en toda la zona, es, como siempre, intentar hacer una operación de flanqueo e intentar romper sus líneas y romper esas líneas logísticas que, digamos, que no favorezcan que los ucranianos, perdón, sigan enviando refuerzos, porque esto es según el Wall Street Journal, no me acuerdo qué periódico, y confirmado supuestamente por Ucrania, los ucranianos han enviado a Kursk, a la operación de Kursk, hablamos de 10.000 soldados. Es decir, os acordaréis cuando nos preguntasteis cuántos soldados había implicados. Nosotros dijimos que en primer momento eran unos pocos miles y que luego fue subiendo esa cifra, ¿no? Según iban ampliando el territorio y según iban viendo que había posibilidades de profundizar aún más y penetrar más en territorio ruso. Pues bueno, serían como 6.000 soldados solamente en tareas de combate y luego 4.000 de apoyo, tanto en logística como en labores de retaguardia, como en labores de mantenimiento, de sistemas de armas y etcétera, ¿no? Pues por tanto son 10.000 soldados los que están implicados en esta operación, que son una cifra sustancial, ¿no? Dicho lo cual, no sé si podemos pasar al turno de preguntas. Perdonad si he sido muy rápido en algunas explicaciones o no he dejado espacio, pero bueno, como teníamos poco tiempo, he querido dejar para el final todo, ¿no?